Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Historia para sexto grado con el tema Mesoamérica, Espacio Cultural. Hasta este momento nos hemos situado en las épocas y lugares que serán analizados a lo largo del bloque, cuando analizamos la sección cuándo y dónde pasó, todo pues de manera general. Y a partir de este tema vamos a profundizar algunos aspectos a destacar en estas culturas. El término Mesoamérica significa América Media y es el nombre con el que los investigadores designan a la fragmentación de ciertas regiones para un estudio más detallado y más fácil de comprender. Como actividad, les pido que en un párrafo, no más de 8 renglones, expliquen qué características tenía esta región natural. La información, como saben, la encontrarán en su libro de texto, página 62, y una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Analizaremos el texto. Dice, Mesoamérica significa América Media, que es lo que habíamos leído en la explicación de la actividad. Este término propuso para referirse a un área cultural que abarca desde el noreste de México hasta Costa Rica. Si regresamos un poco a los mapas, tenemos esta parte del noreste de México hasta Costa Rica, que sería más o menos como esta área, antes de donde comienzan los colores, y se diferencia de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores. Básicamente, eso, su clima y geografía eran los tres aspectos que tenían en común. Mesoamérica es un espacio de climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras eran húmedas y fértiles, adecuadas para la agricultura. Además, había numerosos lagos y ríos. Ya hemos revisado en la asignatura de geografía lo que representa que haya distintas clases de clima. Toda esta variación da origen a una gran diversidad biológica tanto de plantas como de animales, que suelen ser aprovechados por nosotros los humanos, a veces de mala manera. Aun con esta diversidad, los habitantes de la región tenían ciertas características en común. Por ejemplo, sus sociedades se organizaban con grupos de acuerdo a sus funciones e importancia. Los gobernantes, divididos en jefes religiosos y militares, pues eran los de mayor jerarquía, y por otra, artesanos y campesinos. Esta división social se manifestó en los palacios, templos, habitaciones y espacios urbanos en los que los gobernantes vivían. Su dieta constaba de maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate y cacao. Me suena muy similar a lo que comemos actualmente como base de nuestros alimentos. Maíz en las tortillas, frijol, tenemos diferentes maneras de hacer los frijoles, chile, que la mayoría de nuestros platillos típicos llevan este alimento, calabaza, el aguacate que se ha hecho mundialmente famoso y cacao, que mezclado con otros ingredientes hacen lo que nosotros conocemos como chocolate. También hicieron importantes obras para controlar y aprovechar el agua de lluvias, ríos y lagos. Su religión era politeísta. Hay algunas situaciones que nos reflejan a lo que vimos el bloque pasado. Tenían creencias religiosas que combinaban con conocimientos de astronomía, matemática, ingeniería, arte, escritura y medicina. Además destacaban los basamentos piramidales y las edificaciones que construyeron en las ciudades para el ritual del juego de pelota, un fútbol con las caderas. Inventaron un sistema de numeración con base vigesimal y su escritura era ideográfica. Dibujaban símbolos que representaban ideas. Se regían por dos calendarios diferentes, el de 365 días para las actividades agrícolas, que se parece mucho al actual, y uno de 260 para creencias religiosas. A través de sus mitos intentaron explicar la complejidad del mundo natural y humano, tratando de preservar la armonía entre ambos, un equilibrio. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Creo que esa es otra historia. Así pueden entenderse los rituales que incluían diversas formas de sacrificio humano. Ya leímos en general las características de este espacio que vienen en los primeros párrafos y pudieron acomodar más o menos de la siguiente manera. Una de sus características es que su clima y paisaje era muy variado, sabiendo lo que representa para la diversidad. Esto lo hemos estado viendo en geografía.
Básicamente la mayoría de sus tierras eran húmedas y fértiles porque se encontraban rodeadas de numerosos ríos y lagos. Estas son las características geográficas de esta área de Mesoamérica, y si la explicación la dejaron más o menos con esos puntos es correcta, aunque pudieron haber agregado las características sociales, como que los grupos de mayor jerarquía eran los gobernantes, y estos tenían pues dos tipos de gobernantes, unos de ellos los religiosos, artesanos y campesinos, que como siempre eran los grupos con jerarquía menor. Esto lo hemos visto en las diferentes sociedades. Su dieta constaba de alimentos que aún consumimos en abundancia, eran politeístas, esto no nos sorprende, tenían su sistema de numeración y escritura ideográfica, y su calendario era muy similar al actual. En términos generales, aquí les presento las ideas que pudieron haber recolectado, y hemos llegado al final de la revisión. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.